a los Romanos, capítulo número 1. Carta a los Romanos. Vamos, por favor, a leer desde el verso número 24 en adelante, ¿sí? Lo tenemos. Recordando que estos primeros versículos ya fueron motivo de estudio, solamente vamos a tomarlos para tomar hilación en la enseñanza que estará desde el verso 26. Voy a leer desde el verso 24 para coger la hilación en la lectura. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso número 26 todos. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a inclinar nuestro rostro y dispongámonos en este tiempo a hacer una breve oración para poner la enseñanza en las manos del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos nuevamente por las misericordias que tú derramas día a día sobre cada una de nuestras vidas. Permítenos, mi Señor, en esta noche poder disponer no solamente nuestra mente para conocerte, sino nuestra alma y nuestro espíritu, a fin de que podamos en ti, oh Dios, ser edificados de manera integral. Mira también a cada uno de los niños que han subido para ser también ellos capacitados. Háblales, Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Permítenos, pues, oh Dios, conforme a esas misericordias, en esta noche poder rendirte todo tributo de honra y alabanza en medio de esta enseñanza. Señor, te lo agradecemos nuevamente y te damos gracias, pues, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo número 1, ¿sí? Del versículo, hemos leído 24 en adelante, me concentro obviamente en el verso 26, pero considerando obviamente el contexto de la enseñanza pasada. El Espíritu Santo venía dando énfasis de qué manera el hombre que en su debido, diríamos, pensamiento cree que es sabio, más bien, si delante de Dios, bien pudiera ser considerado como un necio. Cuando vamos a los versos anteriores al leído, usted podrá considerar cómo el hombre comenzó a hacerse de Dios, ¿sí? Una imagen, y con esta provocarlo a ira, ya que comenzaron a honrar a las estatuas, a las imágenes, a los cuadros, a los crucifijos, por decirlo de alguna manera. Y todo esto desestimó la grandeza del Dios que no se puede hacer con manos de hombre. Usted recordará, y venga conmigo por favor al capítulo 1, donde nos dice el Señor en el versículo número 22 al 23, profesando, hablando de la humanidad, profesando ser sabios, se hicieron más bien necios. Y dice la razón. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es evidente que la idolatría estaba de por medio, sí, pero se habían hecho de Dios, sí, semejanza de estos seres, atribuyéndole a ellos la honra, la adoración y la alabanza. Esto, mi amado hermano, es un golpe, por así decirlo, al corazón de Dios, al ver que su creación da honra no al Creador, sino a lo que Él ha creado con sus propias manos. Yo podría, de hecho, contemplar un plato con comida en él y de sentirme gustoso, pero la honra no irá para el plato ni para lo que está ahí, sino para quien lo
¿quién lo preparó? De la misma forma podríamos ver estos pasajes resumiendo la enseñanza anterior, que Dios anhela y aspira que su creación adore al Creador, no a su propia creación. Amén. Ahora, dicho esto, en el versículo 24, que lo tomé también como introducción, sí, dice el Señor, por esa razón, o por esta fuerte razón, Dios los entrega ¿a qué? A la inmundicia, dice el versículo 24, los entrega a las concupiscencias, que no son otra cosa más que los deseos desordenados de nuestra carne, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque el hombre, al adorar a algo que no es Dios, se rebaja a sí mismo. Amén. El hombre se rebaja en función de lo que hace. Mucha gente dice, mi amor hermano, que no puede tener, sí, a veces un amor propio, y hay quienes pueden hasta perder esa poca hombría, sí, al rebajarse o humillarse de mala manera delante de otros hombres. Esto pues Dios lo ve de la misma forma, pero obviamente bajo un aspecto sí de entre Dios y su creación. En el versículo número 25 nos dice que han cambiado la verdad de Dios, es decir, lo que Él nos ha enseñado, su veracidad, su palabra, la han cambiado por la mentira y han honrado, y dice la Escritura, y dado culto a las criaturas, hablando del versículo 23, es decir, a las imágenes, a lo corruptible, a las aves, a los cuadrúpedos y a los reptiles. Cambiaron la verdad de Dios, verso 25, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y esto, vuelvo y repito, es solamente del estudio pasado. Ahora, en el versículo número 26, que de ahí en adelante vamos a desprender la enseñanza, Dios, por medio de su Espíritu, se enfocará en la perversión de su creación. Hablando del hombre como tal, ya que si el hombre tiene, diríamos, el atrevimiento de hacer de Dios una imagen corrupta, una imagen de animal, de atribuirle que ese animal es su nuevo Dios, obviamente el hombre con eso da apertura de que pueda caer en un desbocar sin medida. Nadie, como para darle una ilustración, nace alcohólico. Siempre comenzará por un solo trago. Amén. Nadie nace fumador. Comenzará primeramente haciendo su primer, diríamos, ensayo con un cigarrillo. ¿Sí me está entendiendo? Sí, pero de ahí en adelante, de ese arranque hasta la crónica afectación de la enfermedad, debieron haber pasado un sinnúmero, diríamos así, de experiencias de alcohol, de experiencias de probar cigarrillo, hasta que llegó un momento de fumar de pronto 3, 4, 5 cajetillas por día. Me recuerdo tanto de mi abuelo paterno, él falleció por cáncer al pulmón. Mi abuelo tenía, antes diríamos que la billetera, una cajetilla en el bolsillo. Era cigarrillo tras cigarrillo, así de sencillo. Para él, el desayuno, antes de que pueda abrir su boca y meterse un pan o un vaso de leche, era primeramente al despertar un tabaco. Amén. Y de ahí obviamente en adelante se llevó a una escandalosa consumo del mismo, al poder consumir cerca de 3 a 4 cajetillas por día. Mi amado hermano, la corrupción del hombre también se aflora en esa misma intensidad. El hombre no nace, vuelvo y repito, depravado. Dios dice, de hecho, en el libro de Eclesiastés, que Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? Perfecto. Lo hizo sin corrupción. Pero ellos, dice el mismo libro de Eclesiastés, buscaron muchas perversiones. Acompáñenme al texto bíblico. Quisiera, obviamente, refrescar la memoria, aun cuando ya lo mencioné. Venga conmigo, por favor, al libro de Eclesiastés. Y veamos qué nos dice el Señor en ese pasaje bíblico. Acompáñenme, por favor, a la carta o el libro de Eclesiastés. En el capítulo número 7, mire lo que nos dice el Señor en el versículo número 29.
¿Lo tiene? Primer libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo número 29. He aquí, dice el proverbista Salomón, he aquí, solamente esto he hallado. Y luego voy a dar un argumento adicional a estas palabras. Dice que Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? Recto. Quiero hacer ahí un pequeño paréntesis. Esto tira abajo el fundamento de muchos hombres que aducen, que piensan o que de alguna manera creen que Dios los mandó torcidos. Dios me hizo así, dicen muchos, a manera de pretexto o escudo, y para poder respaldar su perversión o su desvío contra la naturaleza. No es que Dios me mandó homosexual. Dios me mandó ladrón. Dios quiso que así sea mi vida, desbaratada, promiscua. Mi amado hermano, no hay fundamento, ante los ojos de Dios, para que el hombre pueda respaldar su mala manera de vivir, aduciendo de que Dios es el responsable de esa manera de vivir. La Escritura es clara, mi querido hermano, al hacernos saber que el hombre, Dios lo ha hecho recto. Puede volver por favor al versículo 29 de Eclesiastés capítulo 7. Dice la Biblia, he aquí que Dios hizo al hombre recto, pero, ahí está el gran pero, ellos buscaron, ¿qué dice? Ellos buscaron muchas perversiones. Lo interesante de este texto, o lo revelador de este texto, es que el hombre busca el mal. ¿Sí? Nadie va a la casa a decirle, mira, qué alcohólico. Nadie va a la casa a decirle, ven, trasnocha. Nadie va a la casa a decirle, ven, sale a hacer mujeriego. El hombre sale. El hombre busca el mal. Está tranquilo. Como a veces la mamá le dice de pronto al hijo, pero si estás en casa, estás bien. No, mamá, es que ya me aburrí, y sale. Sale de afuera una bala perdida y lo tumba. Y dice, yo te dije que no salieras. ¿Sí me explico? El hombre sale. El hombre tiene penosamente, por esa naturaleza caída, tiene la tendencia de buscar lo malo. Pero Dios no hizo malo al hombre. El hombre buscó su propia desgracia, buscó su propia culpabilidad, acentuó, por así decirlo, su naturaleza para empañar lo que Dios había creado. Esto es importante considerar, mi amado hermano, porque así como lo declara el Antiguo Testamento en Eclesiastés, también Jesús lo aclara allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3. Acompáñame, por favor, porque quiero establecer primeramente el principio de la naturaleza caída del hombre. Cuando uno va al Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, acompáñame, por favor, Evangelio según San Juan, capítulo número 3. ¿Lo tienen? Versículo número 19. El Señor define, en pocas palabras, en un versículo, en qué consiste justamente la culpabilidad del hombre. ¿Lo tiene? Versículo número 19 dice el Señor, y esta, definiéndola, es la condenación. Si alguien quisiera de pronto definir, bueno hermano, ¿qué es la condenación? Esto es la condenación. Y lo primero que Dios da a conocer en esa fórmula, por así decirlo, es que si ante cualquier cosa el hombre no se condena porque Dios quiere condenarlo. Al contrario, dice la Escritura que la condenación, ¿cómo se la aprecia? La luz vino al mundo, ¿sí? Diría cualquiera, se prendió el foco, pero ¿qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas, hablando, obviamente de manera alegórica, eso quisiera verse de otra manera, como amaron más sus perversiones, si lo quiere ver o comparar con Eclesiastés, amaron más las tinieblas que la luz.
porque sus obras eran malas. Una corta pero muy precisa definición de lo que podría verse como la condenación. Establecido la tendencia humana y dejando en claro obviamente estos aspectos, retornando por favor a Romanos capítulo 1, versículo 26, porque aquí nos vamos, estos pasajes bíblicos quedados solamente van a preparar el terreno. Dice el verso 26, por esto, ¿por qué? Ya lo vimos en Eclesiastés, lo vimos en Juan. ¿Por qué? Porque el hombre es penosamente, ¿qué es el hombre? Un hombre perverso, que no tiene excusa, que Dios lo hizo recto, pero él buscó lo malo. ¿Por qué más? Porque desechó la luz y se concentró en seguir, ¿qué cosa? Las tinieblas, más que la luz. Por esto dice la Escritura, por esa razón, versículo 26, y hago esta aclaración para que no vaya a pensar el hombre de manera general diciendo, Dios es malo. Dios desea que me destruya. Dios desea mandarme al infierno. No. El hombre ha forjado su propio destino. Ha tejido con sus manos su propia colcha y con ella se va a abrigar. ¿Sí? Versículo número 26. Por esto, Dios, mire, Dios no contiende. Dios, ¿qué hace, mi amor hermano? Los entregó, dice la Escritura, a pasiones vergonzosas. Diría cualquiera, pero Dios, tú puedes hacer algo para sacarme de este lugar. Mi amado hermano, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para sacarte de ese lugar de esclavitud. ¿Dio a quién? Para poder ser libre. A su Hijo. Y al darnos a su Hijo amado, mi amado hermano, el hombre actualmente ya no posee excusa alguna. El hombre no le puede reclamar a Dios diciendo, Señor, te has olvidado de mí. A mí no, o en mí no has puesto, si de pronto mi problema, mi caso. No. Al dar a su Hijo, automáticamente el hombre quedó sin ningún tipo de excusa. Dirá el hombre, Señor, ¿y qué hay de mi problema? Anda mi hijo, dirá Dios. Y esta esclavitud, este alcohol que no puedo seguir, ven a los pies de mi hijo y él te va a liberar. Y mi hogar que está destruido, ven, mi hijo es restaurador de hogares. El hombre no posee excusa alguna. Mi amado, el hombre amó más las tinieblas que la luz. Dios hizo lo que tenía que hacer, mandar al hombre sin inclinación a lo perverso. Pero el hombre buscó muchas perversiones. Verso número 26. Por esta razón, Dios los entregará, dice la Escritura, a pasiones vergonzosas. Pues, y da un ejemplo de ello, o diríamos el máximo ejemplo, humanamente hablando, de perversión a la cual una concupiscencia puede llegar así a empujar al hombre. Y va al tope de una sociedad, obviamente, que en los tiempos de Pablo era muy común. Escuchaba el otro día a través de un estudio bíblico de la misma carta a los romanos, dándolo como introducción. La sociedad griega y romana, mi amado hermano, entre ellos era habitual y común, primeramente, que un hombre romano pueda tener no solamente una mujer, sino varias esposas. Y de hecho, un hombre o un ciudadano romano, si no tenía o si no había en su entorno social, también si como parte de su identidad sexual, si tener incluido como apetito o como inclinación o gusto a los homosexuales, era mal visto por la sociedad. ¿Qué es lo que trato de decir? Para la sociedad romana o griega, el tener relaciones con mujeres, tener relaciones con hombres, ser pedófilos, tener relaciones con niños, era algo aprobado y aplaudido por la sociedad. La corrupción carnal en medio de esta generación, el paganismo, estaba en su máximo esplendor. Pues yo repito, para ellos esto era un estilo de vida. Y ahí acentúa diríamos,
analistas biológicos, ¿sí? Dando su aportación de que que cuando esta carta sale, sí, obviamente iba en contra de lo que la sociedad practicaba a diario. Pero los creyentes tenían que salir de ese sistema y concentrarse en la santidad y sobre todo, sí, en la monogamia. Estar simplemente orientado para respetar a un solo marido y en el caso sí, del marido a una sola mujer. Mi querido hermano, sí, Dios toma pues como referencia la máxima, diríamos, corrupción de la época y así lo plantea al día de hoy. Versículo número 26. Por esto Dios nos entrega pasiones vergonzosas y da la primera referencia. ¿Cuál es esa? Pues aún sus mujeres, porque eso era en ambos, diríamos, sexos que ocurría, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural o contra naturaleza. La pregunta, por ejemplo, sería para entender este término: ¿qué es natural o cómo naturalmente el hombre, diríamos así, sale, bueno, y debiéndolo ver de una manera un poquito más práctica? ¿Cómo el hombre se gana naturalmente el dinero, el pan de cada día? Trabajando. Eso es algo que está bajo el orden natural. Y si el hombre lo haría robando, ¿cómo usted lo asimilaría? Como algo que es contranatural. ¿Cómo el hombre o por dónde ingresan los alimentos en el cuerpo de un ser humano? Por orden natural. ¿Por dónde? Por la boca. Eso es lo natural. ¿Qué sería lo contranaturaleza? Hablando del aspecto sexual. ¿Qué es lo natural? Dios, por orden natural, dio al hombre genitales y a la mujer vagina. ¿Verdad que es así? Sí, los niños están arriba, ¿verdad? No están los niños arriba. ¿Y qué hacen los niños aquí abajo? Póntelo arriba, para que Dios lo coja. Y el Señor, toma, ahí te lo manda. Manda a los niños arriba. Eso, ya veo, por irse contra la naturaleza. Lo natural es que los niños vayan cada cual a qué? A su clase. Eso es lo natural. Ahora, mi amado hermano, tenga presente que si estos aspectos naturales de los cuales el hombre, por orden divina, Dios ha implantado, porque usted tiene que entender que Dios implantó en nuestra naturaleza, hablando de la parte sexual, que el hombre hubiese, obviamente, sí, a una mujer por pareja y viceversa, a una mujer que tuviese un hombre por pareja. Pero en la sociedad actual en la que vivimos se ha violentado lo natural para irse contra lo natural. Ahora, no me interesa si las leyes terrenales lo avalan. Ojo, no me interesa. No me interesa si el presidente firma el decreto y dice, no, estoy aprobando una ley que diga que el hombre se puede casar con un hombre. A mí esa ley no me interesa. No porque no respete las leyes terrenales. Respeto toda ley terrenal que no se vaya en contra de una ley que está muy por encima de cualquier ser humano, la ley de Dios. Amén. Eso es tajante, irreversible. Amado hermano, lo natural es que Dios creó al hombre y luego creó a la mujer, ¿verdad? Si Dios hubiese visto que es natural que el hombre tenga marido, entonces hubiera hecho a Adán y a otro Adán. Si hubiese sido natural que la mujer tenga a una mujer por mujer, si hubiese hecho a dos Evas. ¿No le parece? O si acaso hubiese sido natural que el hombre tuviese más de una mujer, le hubiese sacado dos pastillas, no una. Solamente Dios le sacó una sola costilla, porque necesitaba solamente una compañera. No dos, no tres. Eso es lo natural.
Cuando salimos del orden natural, caemos penosamente en la irracionalidad, lo no racional, es decir, nuestra conducta se asemeja penosamente a la de los animales. Mi amado hermano, quisiera tomar dos aspectos bíblicos adicionales. Venga conmigo de primera mano a la segunda carta del apóstol Pedro. Veamos qué nos menciona la Escritura más adelante. Recuerden que Romanos, al igual que el estudio de Hebreos que se está realizando, considerado para la iglesia como un alimento sólido, ¿verdad? No se espante de lo que está leyendo. La Biblia, de hecho, profundizará cada vez más y más en asuntos que son considerados por Dios como cosas sumamente importantes. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Hablando de la conducta de los hombres, entre muchas otras cosas, dirá, verso número 12. ¿Lo tiene? Solamente voy a establecer hasta dónde puede pervertirse el hombre y cómo y en qué concepto Dios los pueda tener. Dice el verso 12, pero estos, hablando de falsos profetas y falsos maestros, estos hablando mal de cosas que no entienden. ¿Sí? Porque ahí el hombre a veces dice, no, si el hombre cree que se la sabe toda, pero no es así. Sí, que cosas que no entienden, ¿cómo compara Dios a esos hombres que son turbados de mente o creen que se la saben todas? Dice la Biblia, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Más adelante, en la carta de Judas, en el penúltimo libro de la Biblia, Judas, capítulo 1, habrá otra referencia semejante. Carta de Judas, versículo, ¿lo tiene Judas? Versículo número 19. Perdón, versículo número 10, verso número 10. Me estoy saltando mucho. ¿Lo tienen? El 19 lo leeré, pero primero el 10. Dice el Señor, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y ojo, y en las que por naturaleza conocen, ¿qué terminan haciendo? Se corrompen como animales irracionales. Y dirá más adelante en el verso 19, porque ahí da un ingrediente adicional. Dice en el verso 19 de la misma carta de Judas, estos son los que causan divisiones, los sensuales, es decir, aquellos que tienen un apetito obviamente desordenado de su carne, que no tienen, por más que lo digan, no tienen el Espíritu. ¿Por qué? Porque el que se deja llevar por su carne no puede ser guiado por él, por el Espíritu Santo. No así el que quiere obedecer al Espíritu será enseñoreado por el Espíritu. Mi amado hermano, cuando retomo por favor la carta de Romanos, que es el texto que nos compete, y hemos establecido nuevamente otro principio, el hombre puede ser considerado por su, obviamente, rebeldía como un animal. Dice en el versículo número 26, en la parte final, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natural, ¿sí? O naturaleza. Verso 27, no solamente ellas, sino también los varones. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural. ¿Un hombre cuál es el orden natural de un hombre? ¿Que esté con quién? Con una mujer. Dice pues la Escritura, yéndose en contra de ellos, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, es decir, hombres con hombres, ¿no? Unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución o la recompensa debida a ¿qué? A su extravío. Mi amado hermano, hoy por hoy esto ya no es pecado.
tal cual como la Escritura lo anticipaba. A lo bueno llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. En nuestra sociedad usted de pronto se espanta al escuchar noticias en el extranjero que dicen aprobaron el casamiento entre hombres o entre mujeres. Y dice, ¡uy, qué horror! ¡Cuánta depravación! Hermano, aquí está aprobado también. Pero aquí lo hicieron de una manera mucho más práctica. El hombre ya no se puede unir, el hombre se puede unir, y no en el registro civil, pero se lo puede hacer en cualquier notaría. Sencillo, que si usted me lo pregunta a mí, tanta validez tiene un documento notariado como un documento emitido por el registro civil. En cuanto a estado civil me refiero. Usted puede ir con una mujer con otra mujer frente a un notario y ahí acentuar y dar por aval la unión conyugal con esa otra persona de su mismo sexo. Y con ese papel, si usted lo añade, lo reduce y lo pone en una pequeña credencial, es como que si fuese su cédula y ese fuese su estado civil. Cuidado que lo digo no para que corra ya. Se lo estoy diciendo para que usted entienda hasta dónde está depravada la sociedad. Amén, ¿sí me entiende? Eso, mi amado hermano, es el pan nuestro de cada día, penosamente. De ahí que nuestro sistema está totalmente corrompido. Y mi amado hermano, dice la carta, quisiera ir un poquito más allá. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 6. Hay quienes podrían argumentar y decir, bueno, hermano, yo no soy ni tanto para ser considerado mujer, ni mujer que pueda ser considerado hombre. Hay quienes se mantienen hasta en la parte sexual en términos medios. Son como afeminados y como marimachos, dicen algunos. En el caso de las mujeres. Primera carta a los Corintios, capítulo número 6. Parece que la Biblia no hablara de estos temas, pero la Biblia está plagado de estos temas. Porque era el mal de la sociedad en la época del apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo número 6. ¿Lo tienen? Dice la Escritura, versículo número 9, a manera de una pregunta lo dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Les hace la pregunta. Y con esa pregunta da una respuesta. No erréis, que es igual como no te equivoques. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni tampoco, ¿quién pone en esa lista? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hay quienes pueden decir, bueno, yo tengo 100, si me agrada, puede decir un hombre de otro hombre, me agrada, pero yo no estoy dispuesto a acostarme con él, pero sí me gusta andar con los chicos. Lo mismo puede pasar con las mujeres. No me atraen los hombres, pero con ustedes, chicas, estoy bien. Claro, teniendo como consideración de que tiene cierta inclinación por el sexo opuesto, pero no da el paso como para que la sociedad le diga, tiene una mujer, por mujer. Mi amado hermano, la Escritura es clara para poder delimitar hasta dónde, por naturaleza, el ser humano tiene que llegar. Todo lo que sale fuera de ese orden, mi amado hermano, es aberración. Todo lo que sale fuera de ese orden es deploración, es todo aquello que puede llegar a ensuciar lo que Dios, desde que nosotros nacimos, lo mandó limpio. No podemos admitir bajo ninguna circunstancia tal conducta, mucho menos en medio de los creyentes. Porque para pena lo digo, sobre todo en otros países, y quiero ser muy puntual, en el Brasil, hay la iglesia cristiana gay. Ya se casaron los pastores, varón con varón, se juraron amor eterno. Mi querido hermano,
la iglesia cristiana está en su máximo apogeo, pero de corrupción. Y supuestamente se ha levantado congregación de esta naturaleza para poder dar admisión a ese pueblo que está segregado o está de alguna manera limitado a la sociedad, porque no les permiten formar parte también de esa búsqueda que un gay también puede llegar a tener en su corazón para acercarse a Dios. Ahora, no se equivoque, porque yo sé que esta predicación se está grabando. Yo no le tengo fobia a los homosexuales, ni tampoco a las lesbianas. Pero lo que yo sí puedo anticipar públicamente es que la conducta de ellos, mi amado hermano, no es una conducta que a Dios le agrada. Los cristianos tenemos un eslogan: Dios ama al pecador, Dios ama al ladrón, Dios ama, sí, al adúltero, Dios ama al fornicario, Dios ama al homosexual, Dios ama a la lesbiana, pero los ama. ¿Para qué los ama? ¿Para qué los quiere? Captar su atención, para que puedan arrepentirse y venir a los pies de su Hijo. Amén. La iglesia ama a los pecadores y sale tras de ellos, pero para que ellos se arrepientan y puedan nuevamente reivindicarse delante de los ojos de Dios. No de los hombres, delante de los ojos de Dios. Porque para los hombres, lo que es para, según la Biblia, malo, los hombres actualmente le dicen que es bueno. Querido hermano, cuando uno pues ahonda en la Escritura, sí, sin considerar obviamente lo que ya el Señor en su debido momento, sí, castigó severamente allá, sí, en Sodoma y en Gomorra. Cuando vamos al capítulo pues primero de Romanos, volvamos por favor al texto. Romanos capítulo número 1, dice pues el Señor, versículo número 28, y como ellos, hablando de las aberraciones a lo que el hombre puede llegar, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué es lo que nuevamente hace Dios? Esta expresión se repite, la del versículo 28 se la repite en el versículo número 26. ¿Qué hace Dios? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Recuerde, amado hermano, las palabras del apóstol Pablo. Yo quisiera, por favor, que venga conmigo a la Escritura y vea un texto adicional. Venga la carta de los Corintios, mi amado hermano. Deme un segundito, por favor. Un texto no lo tenía considerado, pero lo vamos a tomar como referencia. Primera de Corintios, capítulo número 10. Mira lo que nos dice el Señor, verso número 23. ¿Lo tiene? Primera de Corintios, capítulo número 10, verso número 23. Dice la palabra del Señor: todo me es lícito. Ahora, antes de seguir leyendo, vuelva por favor al capítulo de Romanos, no pierda Corintios, vuelva a Romanos, versículo número 28. ¿Qué nos dice el Señor en la parte final del verso? Dios nos entregó obviamente una mente reprobada, pero para hacer ¿qué cosas? Cosas que no convienen. Ahora, se oye esa expresión final, que no conviene con algo demasiado ligero o suave, pero no es así. En el versículo 23 de Corintios nos dice: todo me es lícito, es decir, todo lo puedo hacer. Un creyente puede hacer todo. La pregunta es: todo lo que yo puedo imaginarme hacer, ¿lo debo de hacer? Es la pregunta. Muchos me han dicho: hermano, pero el creyente puede ir a un baile, el creyente
puede ir a una discoteca, puede ir a un cine, el creyente puede irse a la playa, un creyente, o qué sé yo, puede utilizar pantaloneta, un creyente puede comer tal tipo de comida. Estoy abriendo el abanico. Y a la verdad, bíblicamente, si tenemos un parámetro sumamente amplio, ¿qué dice el pasaje bíblico? Todo me es lícito. Eso significa permitido. Todo lo podemos hacer. El creyente puede jugar futbolín, puede jugar boli, puede jugar billar, puede jugar carta. Todo me es lícito. Pero, ¿qué debe de normar? Eso que todo delante de Dios me ha dado libertad. Haga de cuenta que deja a un niño, sí, en un gran supermercado, en un mall, y le diga, aquí todo puedes hacer. ¿De verdad, mamá? Sí, todo. Pero ojo, no todo te conviene. Verso número 23. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Un creyente puede ver películas. Bueno, sí. Todo tipo. Sí. Toda película me conviene ver. Ah, no. ¿Me entiende? Todo puede hacer. ¿Puedo ir a la fiesta? Bueno, sí puede. ¿Te conviene estar en esa fiesta? Ah, eso sí yo lo sé. Eso dependerá de cómo estás tú en tu grado de madurez y de acercamiento a tu Dios. ¿Me entiende? Pero me han invitado, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Mi amor hermano, tú tienes la respuesta. ¿Cómo estás tú? No, si yo estoy bien. Sí, seguro que estás bien. Pero, ¿qué dirá tu mujer de eso? ¿Qué dirán tus hijos de eso? Edificas la vida de ellos con tu forma de decidir qué hacer o qué no hacer. Y querido hermano, un creyente es libre en Cristo Jesús, pero no usando esa libertad como principio de libertinaje. ¿Para qué? Para agradar a sus propias concupiscencias. De hecho, Dios me manda y me obliga a que yo no debo de proveer para los deseos de mi carne. Porque Dios sabe que mi carne es susceptible ¿a qué? A buscar ¿qué cosa? Lo malo. Yo siempre a manera de broma digo, si usted me ve aquí en esta tierra y Cristo no ha venido con alas, es porque no soy ángel, sino un murciélago. Mientras esté en este cuerpo y en esta tierra, yo, hermano, estoy tan propenso a ofender a Dios como cualquiera allá afuera. ¿Qué o cuál es mi responsabilidad? Tratar de no ofender a Dios haciendo lo que me conviene como hijo de Dios. Todo me es permitido. Todo puedo hacerlo. Puedo ir a cualquier lugar y nadie me podría condenar por ello. Porque a la larga solo hay uno que es juez. Dios. Pero es conveniente que yo vaya a cualquier lugar. Es conveniente que yo haga cualquier tipo de práctica. Y si quisiera irme al enfoque bíblico, es conveniente que un hombre tenga más de una mujer. Es lícito que a una mujer le guste otra mujer. Es permitido que un hombre pueda tener 5, 4 o 6 hogares. Que riegue hijos por todo lado. No. Mi amado hermano, la escritura es muy amplia en función, sí, de estos parámetros. Dice pues el versículo número 28, Dios, sí, por no tener el hombre, pues sí, como algo aprobado por él, Dios los entrega a una mente reprobada, y esa mente obviamente es la de Satanás, para hacer cosas que no convienen. Dice aquí, estando atestados, es decir, más que llenos. Cuando algo está atestado, está más que rebosante. Cuando estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas,
engaños y malignidades, murmuradores, detractores, que es posiblemente como cobardes, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, y estos son para los pecados que van saliendo, inventores de qué? De males. Hay mucha gente que dice, pero la Biblia, pastor, no prohíbe fumar. ¿Dónde dice en la Biblia que no hay que fumar? A ver, ¿quién me busca y me encuentra el texto? Si lo encuentra, hoy le doy el púlpito y yo me siento. ¿Lo dice? No lo dice por ningún lado. Pero se han inventado males a más no poder. La pregunta es, ¿cómo saber que eso que se inventa, eso no es un mal para mí? Sencillo. El cigarrillo, vamos siendo prácticos, ¿qué produce el cigarrillo? ¿Me conviene fumar? No me conviene. Y como no me conviene y produce cáncer, obviamente puedo determinar por la Biblia que eso no es un bien para la sociedad, sino un mal. Es un daño que no solamente produce al que lo consume un mal en su salud, sino que también en su entorno. Mi amado hermano, dice pues la Escritura en el versículo número 30, inventores de males. Y mire, qué curiosidad, pone en ese escalafón un mal también de hogar o de familia, desobedientes. ¿A qué? ¿Cuántos desobedientes hay acá? A los padres. ¿Cuántos se rebelan contra los padres? ¿Cuántos no le obedecen, no hacen caso, no le dan honra, no lo estiman, no sacan buenas notas? El papá le dice, no, mijo, todavía no es hora de que usted busque enamorada. Primero estudie, prepárese, sea un hombre o una mujer de bien, y cuando ya logre su carrera, entonces pongas a pensar en aquello. Pero ¿qué hace el muchacho? Apenas el papá termina de hablar, cierra la puerta, coge el teléfono y sigue. Aquí estoy, mi amor. Sí, ya se fue. Sí, aquí. Mi hermano, si esa es nuestra conducta con un padre terrenal, imagínese qué conducta habrá con un padre que no vemos, que es el celestial. Amados hermanos, la Escritura pues nos dice más adelante que entran en el estatus de ser